que sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Tú eres el fuego que me quema. Quiero estar más cerca de ti, Señor, más cerca de ti. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y
todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Oh Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti?
Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza y mi inspiración. Dios, solo a ti te amaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza y mi inspiración. Yo solo a ti te amaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré. Yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza y mi inspiración. Dios, solo a ti clamaré. Yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera,
Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te agradezco por permitirnos esta noche estar otra vez juntos con todos los que nos están sintonizando para brindar la transmisión de esta noche para ti, para darte la gloria, para darte toda la honra. Y te agradezco, Padre, para todo lo que has hecho para nosotros durante los días que está por detrás, que nos hayas acompañado en nuestro camino por la vida. Y tú estabas ahí siempre, cada día y cada hora de nuestra vida. Tú estabas ahí para darnos la protección, para darnos sabiduría, para darnos bendición y cargarnos en tus brazos para que hoy podamos estar donde estamos en este momento. Y para las personas que hoy amanecieron con dificultades de la vida, quizás con un malestar, les quiero decir que Dios está ahí y Dios va a obrar en tu vida. Y para las personas que hoy amanecieron en gran tristeza por pérdida de un ser querido o un ser querida, Dios conoce tus lágrimas y Dios no va a quitar de ti, pero va a estar ahí para darte el consuelo que necesitas. Él te va a dar la paz en tu corazón, porque Dios nos ha prometido que ninguna circunstancia va a ser de tal índole que nosotros no lo podemos cargar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 2 de octubre. Ya casi vamos al final de este año. Gracias por sintonizarnos y esta noche ponemos el enfoque sobre la esperanza. Aún hay esperanza. Es el tema central de esta noche. Y lo vamos a ver también en las canciones que vamos a poner especialmente para cada uno de ustedes. Acompáñame hasta las próximas 2 horas. Vamos a dar la honra y la gloria al Señor. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no es
existiera él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él. Si mi aliento él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él. Oh, todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a él. Oh, todo se lo debo. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a él. Oh, todo se lo debo a él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a él. Un bendecida semana para Ronchi Magali Richards, para Dayan, para Dayerina y también para Farenia y Uriyanga. Les deseo no solamente una bendecida semana, pero también mucha fuerza por las circunstancias que están pasando, por la pérdida de un ser querido. Como ya dije, Dios siempre ve nuestras lágrimas y Dios siempre nos da la paz en el corazón para poder pasar por esos momentos tan difíciles. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Preguntas tú por qué lágrimas ves caer, sufriendo estás y no lo puedes soportar.
Dios siempre a tu lado está y no te dejará. Dios siempre comprende tus lágrimas, te cuidará cuando herida tu alma está. Él la ve caer y a tu lado Él siempre está. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Pruebas siempre habrá y lágrimas vendrán cuando el dolor va oprimiendo el corazón. Jesús a tu lado está. Enjuga tu llorar. Dios siempre comprende tus lágrimas. Te cuidará cuando herida tu alma está. Él la ve caer y a tu lado Él siempre está. Contigo llora Él, te ayudará a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus Amén, tremenda letra de esta canción. Como ya dije, cuando pasamos por circunstancias que son difíciles, cuando pasamos por momentos de tristeza, cuando tenemos dolor, debemos recordar que Dios ve nuestras circunstancias. Dios lo ve. Como la salmista dice en Salmo 119, los versículos 49 y 50, recuerda las promesas que le hiciste a tu siervo, porque son mi única esperanza. Tus promesas me dan vida, me consuelan en medio de mi angustia. Dios es bueno. Queremos dar saludos y una semana bendecida
a Patricia Iglesias, Mimi Carolina, José Bridgewater, Luz Marina Blanco y su casa, y también para Sara Betancourt y su familia, para Luis y Rosaura Ramírez, Hernán y Sandra Trinidad y nuestra Bernadette Damasco. Especial por ustedes, tengo la próxima canción. Estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón
Tremenda canción. Y queremos enviar nuestros deseos de felicitaciones a los cumpleaños de la semana anterior, quienes son Amarelis de Asset y Dairina Reyes. Muchas felicidades, que Dios les sigue bendiciendo en grande. Y especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y deseo de bendición a Suinda Martes en Curazao, especialmente para ti, la próxima canción. Faltaba todo. Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba pan. Y quien miraba la cocina no encontraba leña, ni fuego, ni brasa. Viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba, faltaban amigos. Apenas unos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban y ellos así hablaban. Queremos llevar a tus hijos para hacerlos esclavos. Y ella lloraba, viuda sin nada, sin nada. El pueblo así hablaba. Mas Dios le vio a ella llorando, entonces se conmovió e hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Ya me habló a mí que te iba a bendecir, iba a cambiar tu historia. A partir de ahora traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar, viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo, aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era mío ahora está quemando, el granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Dios le vio a ella llorando, entonces se conmovió e hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Dijo el profeta así: Dios ya me habló a mí que te iba a bendecir, iba a cambiar tu historia. A partir de ahora traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición.
nuestro Dios obrando. Sí, cuando estamos con Dios, el aceite jamás, pero nunca, jamás se acabará. La próxima la vamos a dedicar a Angela Krohn, Norma Peters, Orlando Urbia, Irvin Iruli, su familia, a Natalie Mersing y su casa, a Judith Reina. La vamos a dedicar también a Isaac y María Eugenia Paternina, Adorable Salas, Armando Rincón, Jessy Perota y nuestra gente en Venezuela, la familia natal de Atia Mireya y Jessica Benaria. Y la vamos a dedicar también a nuestra gente de Bonaire, Romanda Molina, Omachechi, Eric y Mirla Soleana y Cedric Martinson y su familia. Y la dedicamos también a Geralda y Cedric Soleana. La próxima canción es para ustedes. Vamos, mi mariachi, tóquenle bonito, 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 como ustedes saben hacerlo. Hace tu casa sobre la peña, que Jesucristo te ayudará. Hace tu casa sobre la peña, que Jesucristo te ayudará. Si vienen lluvias que soplen vientos, pero tu casa no caerá. Si vienen lluvias que soplen vientos, pero tu casa no caerá. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Alguien dirá, ¿por qué será que los cristianos no se cansan de orar? Alguien dirá, ¿por qué será que los cristianos no se cansan de clamar? Que sin saber que aquel que busca a su Señor lo encontrará. Que sin saber que aquel que clama, pues el Señor le responderá. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y si alguien te pregunta por ahí, Contreras, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí, Contreras, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Sí, tenemos uno más que la vamos a dedicar a las siguientes personas, también con muchos deseos de bendiciones. Y le vamos a dedicar a Lilian Solellana, a mi suegra Ivy Richards, mi suegro Papa Winkler, Shareska, Juni, Fernando, Marcelo, Tilla Bronti. Le vamos a dedicar también a Charity y Senia, Rosel Stein y Greta Sánchez, especialmente para ustedes. La próxima canción. ¡Viva Cristo Rey!
ejército de Siria y su nombre era Naamán. Al rey era de alta estima, pues por medio de la Siria había salvado ya Jehová. Naamán paró sus caballos y su ejército en las puertas de la casa de Eliseo. Esperó a que saliera, pero cuál fue su sorpresa, que le envió un mensajero. Quizás él había pensado, cuando salga a mi encuentro ante mí, ha de postrarse. Mas debe saber la gente que un hombre ante otro hombre jamás debe arrodillarse. Eso sí que es cierto, mi hermano. Éntrale, cántale al Señor como tú sabes. El mensajero le dice: ve a lavarte 7 veces a orillas del río Jordán. Si tan solo obedecieres las palabras que él te ha dicho, la lepra te dejará. Habana y Farfán son ríos de Damasco, son mejores que las aguas de Israel. Mas se acercaron sus criados, pero después de un momento lo lograron convencer. Y cuando ya hubo sanado, de su gente acompañado, a Eliseo le trae presentes. Mas Eliseo le dice que el don que de Dios recibas ni se compra ni se vende. Amén, aleluya, tremenda letra. Y me están solicitando por uno más, pero vamos a cumplir y la vamos a dedicar a Irving Stradel, Marco, Alejandra y Naroa van der Linden, María Guerra y su familia, Latifa Félix. La vamos a dedicar también a Antonio y Adriana Herrera, Gladys Koch, Gladys Carrasco y Carmen Barbosa en Amsterdam. Especialmente para ustedes. Tengo uno más. Qué bonito es conocer a Cristo, qué bonito es sentirlo en el alma. Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla. Qué alegría siento yo en el alma. Nadie en este mundo logrará quitarla. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. Seguro que sí, mi hermano, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Sí, Señor, aleluya. La venida de Cristo a este mundo ya está cerca, mas yo no sé cuándo. Una cosa sí puedo decirles, que estoy listo y le estoy esperando. Hay de aquellos que a Cristo no acepten. El final de este
soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos. Aleluya, sí, cuando somos pobres somos ricos porque tenemos a Cristo. ¿Por qué no vamos a poner uno más y lo vamos a dedicar a la familia allá en Den Bosch? Lo vamos a dedicar a Marelis del Set, Joven, Dairin, Owen, el pequeño James, Jurel y también a Kaden, especialmente para ustedes. La próxima canción. Queremos bendiciones para ti, hermano, tú que escuchas este canto. Traemos para ti un gran mensaje, que Cristo te ama a ti también. Él solo está esperando que tú vengas, si tarda su venida es por ti. No en vano por tu vida dio su sangre, te pido por favor vengas a Él. Si tan solo entendieras lo que pronto va a venir, si tan solo abrieras tus ojos hoy aquí, correrías a Él, a postrarte al Señor. Si supieras que viene una gran tribulación, si entendieras que el mundo tendrá un gran dolor, correrías a Él, a postrarte al Señor. Ya no hay paz, solo amargura. Si la desesperación llegó hasta ti, los problemas son tu pan de cada día. No hay camino, no hay salida y no hay luz. Solo ponte frente a aquel que cada día quiere darte una gran felicidad. Y es el Cristo de la gloria que hoy te invita, y una herencia en el cielo Él te dará. Si tan solo entendieras lo que pronto va a venir, si tan solo abrieras tus ojos hoy aquí, correrías a Él, a postrarte al Señor. Si supieras que viene una gran tribulación, si entendieras que el mundo tendrá un gran dolor, correrías a Él, a postrarte al Señor. Si supieras que viene una gran tribulación, si entendieras que el mundo tendrá un gran dolor, correrías a Él, a postrarte al Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más.
todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan por televisión también y les digo que estamos en la Universidad del Nuevo México en su hermoso recinto, uno de los más hermosos de todo el mundo. Esta noche quiero que vayan conmigo al segundo capítulo, el segundo capítulo del libro de Hebreos. El segundo capítulo del libro de Hebreos, comenzando en el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que oímos, no sea que un día nos deslicemos. Y en griego estas palabras son muy fuertes. Es decir, hablaba del Antiguo Testamento. Es muy importante estudiar y leer el Antiguo Testamento. Atenderlo, estudiarlo, para que no nos deslicemos de esta enseñanza. Si las Escrituras dicen, y toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa o retribución, nosotros, ¿cómo escaparemos? Si descuidamos tan grande salvación. Y el contexto aquí está hablando de la salvación a través de Jesús. Cómo Cristo vino del cielo, y lo oímos hace un momento, se hizo inferior a los ángeles. Por supuesto, Cristo está por encima de los ángeles y principados y poderes en la jerarquía del cielo y el universo. Pero cuando vino a la tierra, se hizo inferior a los ángeles, identificándose con nosotros. Y cuando vienes y recibes a Jesucristo como tu Salvador, te vuelves superior a los ángeles. Eres coheredero con el Señor Jesucristo. Y nunca sabrás hasta que llegues al cielo lo que significa recibir a Cristo, lo que es la salvación total. Pero viendo el futuro de esta generación, no es una imagen bonita. De hecho, muchas de las afirmaciones que se pronuncian hoy son desesperantes y casi sin esperanza. Recibí una carta de un comentarista de radio hace tiempo y él dijo: Billy, oí tu predicación. Y dijo: sabes, eres muy desalentador, danos esperanza. Pero soy un poco como Jeremías, mi esposa me dice Jeremías a veces. Porque sabes, Jeremías vio por 40 años el deterioro de su país. Él vio a su país cautivo, él vio a la ciudad de Jerusalén destruida, él vivió todo eso. Y le dicen el profeta llorón: veo Estados Unidos hoy. Y veo al mundo hoy, y para ser honesto, lloro mucho, lloro en mi alma y mi corazón, y clamo y digo: Dios, ¿cómo escaparemos? Y esto nos está moviendo rápido ahora. Los eventos se aceleran muy rápido. Y lo vemos en todo el mundo. Muchas de las antiguas tradiciones y cosas viejas que las personas creen se rompen y sacuden en todo el mundo. Nos preguntamos, ¿aún queda esperanza? Un editorial de Londres dijo el otro día: la civilización occidental está cometiendo suicidio. Un muy prominente religioso de este país fue recientemente a Asia. Él volvió y dijo: todas mis ideas cambiaron. Me fui siendo optimista y ahora soy pesimista. No creo que el mundo dure. Hay una filosofía de desesperación. Bertrand Russell, antes de morir, dijo: lo más que esperamos es una rígida desesperación. Piensa en eso. Era un hombre brillante, un hombre de letras, diciendo: lo único que esperamos es una rígida desesperación. Desesperación en todos lados. Un encabezado el otro día decía: los científicos se desesperan al mover hacia adelante el reloj atómico una vez más. Ahora, las Escrituras dicen en Efesios que en ese tiempo estaban sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ahora, sin Cristo, no creo que habría ninguna esperanza. Un senador de los Estados Unidos me dijo hace unas semanas, yo fui a cenar en el comedor del Senado con amigos senadores, y me llamó a su mesa.
Él dijo, Billy dijo, ¿eres optimista o pesimista? Discutíamos eso aquí en la mesa. Le dije, soy optimista. Él dijo, ¿cómo puedes ser optimista? Ser optimista con el mundo en que vivimos. Un senador de los Estados Unidos dijo eso, y llevaba en el Senado mucho tiempo. Dije, soy optimista, porque leí la última página de la Biblia. Sé que todo estará bien. Dios tiene un plan. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan gran salvación? Veo la escena del mundo hoy y no veo mucha esperanza de paz permanente. Veo la escena del mundo hoy y veo al país y su escena. Y veo corrupción casi a donde sea que volteo. Cada vez que ponen un comité de investigación sacan muchas serpientes. El gobierno local, el alto gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal, comercios, en cada área de la vida parece que tenemos corrupción y unos hacen malas cosas y trampas y mentiras. No significa que somos peores que cualquier otra generación, porque cada generación lo ha hecho. Todos han pecado, todos somos pecadores, el corazón es muy malvado. ¿Quién lo conocerá? Eso siempre ha sido así. Y mi razón para pararme aquí a predicar hoy no es intentar salvar este mundo moribundo en el que vivimos. No va a ser salvado. Verás, hemos construido nuestra civilización en cimientos quebrados. El cimiento quebrado del pecado, la iniquidad humana. Y no lo salvará ninguna acción de las Naciones Unidas. Nos dicen que hagamos todo lo que podamos por la paz mundial. Nos dicen que hagamos todo lo que podamos para conservar las mejores cualidades de la vida, ya sea en el este o el oeste. Nos dicen que hagamos la vida tan pacífica como podamos. Bienaventurados los pacificadores. Pero al final no lo conseguiremos totalmente. Tal vez lo logremos, una generación, podemos parchar aquí un poco y algo allá y allá algo. Pero al final vamos hacia el juicio del mundo, en el que habrá tribulación, habrá un anticristo y habrá un juicio. Pero al final de todo eso, cuando el hombre esté en el Armagedón y la raza humana esté a punto de destruirse sola, el Señor Jesucristo va a volver, desesperado. Pero aún hay esperanza. ¿Qué hacen las personas cuando leen los encabezados y ven la televisión? Te diré lo que hacen. Intentan escapar. Intentan escapar. ¿Cómo escapan las personas? Algunas escapan soñando despiertas, fingiendo que no pasará nada. O escapan a través de imaginaciones diabólicas, como hacían en los días de Noé. Verán, Satanás se disfraza como ángel de luz y dice: sal y vive tu vida, pásatela bien y olvídate de todo. Hay un escape de placer. Huyen hacia la pasión, al apetito y el deseo. Un hombre escribió: voy a ahogar mis problemas en alcohol, y millones están haciendo justo eso. Un empresario dijo: voy a salir, huiré un fin de semana con mi secretaria. El mundo es tan malo que voy a divertirme mientras pueda. 1 de cada 2 matrimonios se separan, intercambian esposas, todas las cosas que suceden hoy, cosas increíbles. ¿Qué tan lejos Dios permitirá que esto continúe? ¿Cómo podemos escapar si descuidamos tan grande salvación? La Biblia nos advierte contra el engaño de los placeres, las cosas que son serias. John Steinbeck le escribió a Adlai Stevenson una carta una vez, y aquí está una parte de lo que dice. John Steinbeck dijo esto: si quisiera destruir una nación, le daría demasiado, y la tendría de rodillas, miserable, ambiciosa y enferma. Y dijo: así está Estados Unidos ahora. Santiago una vez dijo en el 5º capítulo: su oro y su plata se han oxidado. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá sus cuerpos como fuego. Han amontonado riquezas para los últimos tiempos, pero no podrán gastarlo. ¿De qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y muchos de ustedes se están matando, intentando conseguir un pequeño rincón del mundo, y están perdiendo su alma. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación?
La esposa de uno de nuestros senadores famosos fue citada por la prensa diciendo: querido Dios, ¿a dónde ha ido toda la felicidad? La felicidad real y el gozo y la paz parecen estar desapareciendo. Las personas tienen miedo de andar por las calles en la noche en cualquier ciudad. Violaciones, robos, crimen, homicidio. ¿Cómo escaparemos? El escape final, claro, es el suicidio. Y hubo un gran teólogo, uno de nuestros grandes teólogos. Había sido presidente de uno de nuestros más prestigiados seminarios. Él y su esposa tenían un pacto de suicidio y se suicidaron hace como 3 semanas. Las personas terminan suicidándose. ¿Saben lo que Amós dijo? Amós en el 9º capítulo dijo: aunque se escondan en el sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Los suicidios entre los menores de 19 años se duplicaron en los últimos 2 años. Esta multitud sentada aquí, si tienen menos de 19 años, los suicidios se duplicaron el último año en el país. Y luego hay otro escape, especialmente en los campus universitarios hoy. Hay un escape de radicalismo. Unirse a una causa radical. Vamos a derrocar al gobierno. Y oí en televisión el otro día que uno de estos chicos en 1960 de la Universidad de California había huido a Argelia o algún lugar y lo entrevistaron. Se había cortado ya el cabello, rasurado la barba, no lo reconocí. Lo conocía de nombre. Él tenía 3 hijos. Dijo: no, si pudiera volver a mi país, entraría a ese sistema, porque he viajado mucho por el mundo para saber que nuestro sistema es el más grandioso del mundo. Verás, lo que haces es sustituir un montón de pecadores por otro montón de pecadores. Nunca tendrás a nadie que sea totalmente 100% puro y del todo honesto. Solo hubo un hombre que vivió así y fue Jesús. Y lo que buscamos hoy es al hombre perfecto, el político perfecto, el empresario perfecto, el líder perfecto del sindicato. No lo encontrarás. Tienes que lidiar en la sociedad con la naturaleza humana como es. Déjame decirte, hay miles de políticos honestos, tan honestos como pueden ser, tan honestos como los predicadores. Porque la Biblia enseña que todos nos hemos alejado de la gloria. Algunos son de los mejores hombres en Washington y en las capitales estatales que hayamos tenido. Pero Sir Winston Churchill dijo una vez: nuestros problemas nos rebasan. Dijo: no hay ninguna salida. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? ¿Cuál es nuestra esperanza? Quiero decirles que es muy importante que tengas algo de esperanza. Porque verás, no solo tienes los problemas del mundo que mencioné, tienes tus propios problemas personales. Tienes tus presiones personales. Tienes tu infierno personal en el que vives ahora y buscas una salida y buscas una forma de escape. ¿Cómo voy a quitarme esta carga tan pesada? Tal vez fallaste en la universidad, tal vez es una relación amorosa rota. Tal vez es algo más, presión de tus padres, lo que pueda ser. Tal vez tus padres se separaron y eso te desgarró. Y sientes presión y quieres huir y esconderte y quieres escapar. Has intentado las drogas, has intentado el alcohol y no funciona. Bueno, es muy importante que tengas esperanza. Si pierdes la esperanza, estás acabado, viejo o joven. Lo que el oxígeno es para los pulmones es la esperanza para el significado de la vida humana. Y el destino de la humanidad depende, pienso, de su provisión de esperanza. Un cardiólogo famoso escribió el otro día y dijo: la esperanza es la medicina que uso más que todas. Cuando un hombre tiene un infarto, dijo, intento darle esperanza de inmediato. Un profesor de medicina reconocido dijo, en este estado, la esperanza es como la medicina.
¿Cómo escaparemos? Citaron el Reader's Digest hace poco diciendo, para ser feliz una persona debe tener a alguien a quien amar, algo que hacer y algo que esperar. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En dónde colocas tu esperanza? ¿El gobierno? ¿El sistema educativo? ¿Cuál es tu esperanza? Voy a decirte dónde está mi esperanza esta noche. Mi esperanza no está en una organización. Mi esperanza no está en un plan. Mi esperanza no está en un tratado. Mi esperanza está en un nombre, la persona que se sienta a la diestra de Dios el Padre, el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Dios puso en Él toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Y mi esperanza se centra total y completamente en Él. Y quiero decirte, he sido un fracaso en mi vida. Yo he sido pecador. He quebrado las leyes de Dios. Merezco el juicio. Merezco el infierno. Pero Él vino a morir por mí en la cruz. Y porque Él vino a morir en la cruz, yo fui salvado. He escapado. Tengo esperanza. Yo sé que iré al cielo. Y tengo la presencia de Dios conmigo aquí ahora para ayudarme en esta vida presente. ¿Tienes esa esperanza? La Biblia habla sobre la esperanza de la resurrección. Pablo habla de la esperanza en la resurrección y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables de los hombres. ¿Eres cristiano? Dice sí. En algún momento cuando era niño o niña recibí a Cristo como Salvador. Pero hasta ahí llega. Pablo dijo, si solo en esta vida tenemos esperanza, dijo, soy miserable. Pero dijo, más allá hay una ciudad continua. Hay una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios. Hay un cielo en el futuro. Y la Biblia habla sobre la resurrección. Sí, vamos a regresar de los muertos. Sí, hay esperanza en la resurrección y hay esperanza en la justicia. Nosotros, por obra del Espíritu, aguardamos con esperanza la justicia mediante la fe, dijo Pablo en Gálatas 5:5. Esta palabra es la misma que usamos para justificación. Cuando Dios perdona, Dios dice desde la cruz, te amo. Está dispuesto a perdonarte cada pecado que hayas cometido. Significa justo como si nunca lo hiciste. Supón que alguien hace algo contra mí y digo, sí, te perdono. Estás perdonado, pero aún lo recuerdo. 10 años después, te veo y digo, sí, recuerdo que me hiciste eso cuando estaba en la universidad. Te perdoné, pero aún no puedo olvidar lo que me hiciste. Pero verás, Dios no lo hace así. Dios te perdona y olvida. Y te justifica. Como si nunca hubieras cometido pecado. Él ni siquiera tiene memoria. Es increíble, pero eso es lo que pasa, la esperanza de la justicia. Porque verás, yo ahora estoy vestido en la justicia del Señor Jesucristo. Y cuando Dios me ve, Él no ve al viejo de mal corazón que es Billy Graham. Él ve a Jesús que vive en mi corazón. Y dice, porque Jesús vive en tu corazón, estás perdonado. Eres vestido con su justicia. Hoy puedo reclamar por fe una justicia. No la mía, la justicia de Cristo. Porque Dios dice, sé santo como yo soy santo. No puedo ser tan santo como Dios. Pero tengo que ser tan santo como Dios si quiero ir al cielo. Y la única forma de ser tan santo como Dios es apropiarme de la justicia de Jesucristo. Cuando llegue a la entrada del cielo, van a ver mis vestidos y no van a ver el viejo traje que traigo puesto. Van a verme vestido de la justicia de Cristo. Voy a seguir con el mérito de su sangre derramada en la cruz. Sí, hay esperanza.
Y luego no solo hay esperanza de justicia, sino que hay esperanza de vida eterna. Vivir para siempre con Él. Hay esperanza de la segunda venida de Jesucristo. Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo, nuestra esperanza, Pablo le dijo a Timoteo. El Nuevo Testamento es un libro emocionante, porque está tan lleno de esperanza y expectativa. Las Escrituras dicen, nuestra esperanza está en el cielo, mientras esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y las Escrituras dicen, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, los reinos del mundo han venido a ser de Cristo, nuestro Señor, y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos de los siglos. Y es la misma esperanza y la misma imagen de dos amantes que fueron separados por un tiempo, esperando su reunión. Todos los desamores de la historia terminarán en la reunión de los amantes. Toda la agonía de los siglos terminará en la reunión de los amantes. ¿Has estado separado de alguien a quien amas? ¿Tienes una novia o un novio que no has visto en unos 3 o 4 meses? Vaya, esperen a reencontrarse. Es una de las ventajas de ser evangelista y viajar. Mi esposa y yo tenemos muchas despedidas. Pero vaya, cuando nos volvemos a ver. Es una luna de miel de nuevo. Espero su venida. Espero que no ni cruz, ni tumba vacía. Supón que no hay nada que dar. Salvo haz lo que puedas, intenta enmendarlo. Haz lo que puedas. Pero tenemos esperanza. Hay un plan en su libro de redención. Dios tiene un plan para el futuro. Y el futuro ya está definido. Tu futuro. Y Dios está interesado en ti. ¿Cómo escaparás si descuidas esta salvación? Si descuidas a Cristo, nota que dice descuidar. Tal vez no vas a rechazar a Cristo, solo lo descuidas. Te unes a una iglesia, tal vez ya eres miembro de una, pero en tu relación personal con Cristo lo has descuidado. No tienes tiempo para Él. No es lo primero en tu vida, algo más es lo primero. Él demanda el primer lugar. Él demanda ser el Señor y amo de toda tu vida. Voy a pedirte esta noche que marches por Cristo. Cientos de estos jóvenes tuvieron una marcha de amor esta tarde, una marcha por el amor. Y ellos llegaron al estadio. Voy a pedirte esta noche que marches por Cristo, que te pongas bajo su bandera y digas, quiero que perdone mis pecados, quiero saber que iré al cielo. Quiero saber que voy a escapar del juicio cuando venga. Quiero tener en esta vida presente el poder de escapar de todas las cosas terribles que nos pasan a todos. Eso no significa que escaparás de los problemas y dificultades y las circunstancias que son malas. Significa que Él te da paz y gozo en medio de ellas. Ese es el escape que tenemos. El escape no es correr, esconderse por ahí. El escape es entrar a la palabra de Dios en una relación personal con Cristo todo el día. Voy a pedirles a cientos de ustedes que se levanten de ahí. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos
está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón, un grande amor sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez. Oh, 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 oh. Antes de respirar, soplaste vida en mí por tu perfecto plan. Hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy, te necesito, Dios. Yo corro a mi Padre, yo corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Que se alimenta de tu suave y dulce voz, que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Un derroche de amor
diste por mí. Hoy mi vida rinde su aliento, rinde el alma y corazón, rinde su sueño, rinde toda su canción. Mi mundo entero hoy me rindo, tuyo soy. Tú mi vida, tú el camino, tú eres mi salvación. Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios. Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Tú me amas, tu sangre eterna me ha hecho hoy vivir. Existir, un derroche de amor, el que tú diste por mí. Tú me amas, corazón, te entregaste y yo era la razón. Soy poesía, soy tu eterna canción. Soy la oveja que un día rescato. Y eres vida, eres todo lo que soy. Me haces tuyo, me atraes con tu voz. Me declaro ser tu amante, tú mi Dios. Hoy declaro que eres mi salvador, que eres tú mi inspiración. Eres fuego, eres luz, eres mi sol, eres canción. Hoy me entrego por completo al amor que todo por mí entregó. Y estamos de nuevo con ustedes. Y la próxima canción la vamos a dedicar con deseo de una bendecida semana. Que Dios bendiga en grande a la familia Dovale. Esa canción la vamos a dedicar a Gerald y Judesca Dovale y la familia completa. Especialmente para ustedes. Dios cuida de mí. De tan solo pensar en ti, saber que estás aquí, late mi corazón y grito, Dios me hace feliz. Y no importan las pruebas, tampoco dificultades, porque al final de todo yo sé, Dios cuida de mí, no tengo por qué temer, Dios cuida de mí. Y su amor por siempre me acompaña. Él cuida de mí por la noche, vela por mí en la mañana. Él dirige siempre todos mis pasos y su amor por siempre me acompaña. Lluvia, lluvia, calor.
Dios cuida de mí, me da un nuevo amanecer. Dios cuida de mí, su amor puede todo vencer y no temeré porque Dios cuida de mí. Tantas veces el destino nos engaña y sufrimos, pero arriba en el cielo hay un Dios que cuida tu camino. Nunca olvides, Él te ama, nunca es tarde, Él te llama. Pon tu vida en las manos del que nunca te ha olvidado. Dice que tan solo pensar en ti, saber que estás aquí, late mi corazón y grito, Dios me hace feliz. Y no importan las pruebas, tampoco dificultades, porque al final de todo yo sé, Dios cuida de mí, no tengo por qué temer. Dios cuida de mí, me da un nuevo amanecer. Dios cuida de mí, su amor puede todo vencer y no temeré porque Dios cuida de mí. Colaborando, este es el remix junto al Michael Prats, el Prasi, Mikey A, Soprano, Ávila Fuembel, Soprano, el Recinto Music, el Prasi, Fuembel Music, El Salvador y Puerto Rico, Michael Prats, los de la Fórmula Music Group y Fuembel Music. Y queremos enviar un saludo y bendiciones para esta nueva semana. Queremos enviar a Tito y Monique, a nuestra gente que nos está sintonizando cada semana de nuevo. En Suecia, tía Viola, Johnny y Ren. Aquí queremos enviar también a la familia Epistola y la familia Chacuto en Curazao, la familia Petronella, la familia Ursulita y Raymond María en Curazao y la familia Lampe allá en Brivegat, Curazao. Especialmente para ustedes tengo esta canción. Levantemos nuestras voces a declararte a ti, Señor, bueno, y misericordioso. ¡Aleluya! Todo el mundo, canten conmigo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Yo he aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Por lo que hiciste allí, que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Hey, de la A a la Z, Alex Zurro, Funky, Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Y casi vamos a finalizar la transmisión de esta noche. Esta tarde, antes de hacer la transmisión, yo vi en el noticiero que hay una nueva investigación y esta nueva investigación tiene como resultado que aquí en Holanda, estamos hablando de Holanda, un tercer, quiere decir, de cada 3 jóvenes hay un joven que tiene problemas mentales.
Había una otra investigación y esta investigación resultó en un cuarto. De cada 4 jóvenes, 1 tenía problemas mentales. Ahora, 1/3 de los jóvenes aquí en Holanda tiene problemas mentales. Eso quiere decir que la situación se empeoró. Ahora no son 1 de cada 4, pero 1 de cada 3 jóvenes. Y la gran mayoría de esos jóvenes piensan que no hay un bien futuro para ellos, no hay un futuro para la humanidad. Piensan que el futuro que les espera es un futuro de problemáticas, un futuro de crisis climatológico, crisis político, un futuro de conflictos entre naciones. Pero la buena noticia que tengo esta noche, no sé si hay jóvenes que me están escuchando, pero este pensamiento no solo los jóvenes lo tienen, los adultos también lo tienen, pero se manifiesta más visible por los jóvenes. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. El pensamiento que vamos a enfrentar un futuro que es oscuro, hostil, un futuro que no vale la pena, que vamos enfrentando un futuro que es tan inseguro que no podemos vivir, es una mentira del diablo. Es una mentira del enemigo que quiere quitarte la paz. Porque en el momento que vamos pensando continuamente que el futuro es incierto, que el futuro es oscuro, que vamos a enfrentar crisis tras crisis, perdemos nuestra tranquilidad y perdemos también la esperanza. Pero esta noche yo te digo que aún hay esperanza. Aún podemos escapar de las tribulaciones que están por venir. Cuando leemos la escritura nos dice que van a venir tribulaciones, van a venir tiempos de aflicciones. Pero la escritura nos dice también que podemos escapar de estas tribulaciones. Como por ejemplo la profeta Joel. El profeta Joel nos dice en el libro de Joel, capítulo 2, desde el versículo 12, nos dice, tengo que ver, la tengo que buscar, si la tengo aquí. Sí, nos dice que todavía hay tiempo, todavía podemos regresar a Dios, todavía podemos romper nuestro corazón y que aún hay tiempo, aún se puede escapar de lo que está por venir. El momento que no estamos con Dios, el enemigo tiene la oportunidad de quitar nuestra paz. El enemigo tendrá la posibilidad de influenciarnos y decirnos cosas que no son verdad. Dios nos promete una nueva tierra, un nuevo cielo,
tu nuevo Jerusalén, donde no habrá lágrimas, donde habrá paz, donde no necesitamos ir a buscar a Dios porque Dios estará en medio de nosotros. Y la luz de Dios brillará sobre nosotros. Esta noche quiero que sepas que esa promesa es para ti también. Quiero que sepas que aún hay esperanza, que aún podemos entrar en un futuro de paz y de tranquilidad. Porque tanto Dios amó al mundo que envió a su único Hijo, Cristo Jesús, para cada uno que cree en Él. No se perece, pero obtenga la vida eterna. Ese es el futuro que Dios tiene para ti y para mí esta noche. Ese es el futuro que Dios nos promete. Y sabiendo de esa promesa, no tenemos que obtener ningún problema mental. No tenemos que estar sobresaltados porque debemos conocer la promesa que Dios nos hace. Una promesa de un futuro de paz, de un futuro de tranquilidad, de un futuro donde no habrá dolor, donde no habrá llanto. Las lágrimas, Dios dice, Él secará nuestras lágrimas. Solo tienes, si quieres compartir en esa promesa, solo tienes, como Joel dice, ir a Dios con tu corazón roto, arrepentido. Y si esta noche Dios tocó tu corazón y quieres ir a Dios con tu corazón arrepentido, se puede. El único camino que hay para ir a Dios es por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y si tú eres esa persona y quieres ir a Dios, quieres aceptar a su Hijo Cristo Jesús esta noche para tener ese enlace con Dios, te invito para que ores conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras. Solo tienes que decir, Señor Jesús, esta noche yo vengo ante ti, en tu presencia, y te pido, Señor Jesús, que me perdones, porque no he cumplido con tus mandamientos. Reconozco esta noche ante ti que he pecado, y te pido perdón. Y te pido, Señor Jesús, que me laves con tu sangre preciosa, sangre que fue derramada en el Cerro Calvario, para que yo pueda obtener perdón de pecado. Señor Jesús, esta noche te pido para que me transformes en una nueva creación, con un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Señor Jesús, gracias por hacerme esta noche un hijo de Dios. Amén y amén. Y si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Nosotros que queremos conocer, queremos hablar contigo, queremos darte más información y queremos caminar contigo por el camino que Dios abrió esta noche para ti. Y si quieres más información, toma contacto con nosotros. Vamos a finalizar la transmisión de esta noche.
Lo que concierne a mí, yo estaré el próximo lunes, si Dios permite, de nuevo con ustedes, con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y si Dios permite, mi hermano Cedric estará mañana o más tarde en la semana con ustedes con la transmisión en Papiamento. Comienza un día nuevo con el Señor. Vamos a finalizar con esta canción. Gracias por sintonizar. Hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Cuídense. Que Dios le bendiga en grande. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Lo por venir, revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Pongan esas palmas al aire. Rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, yo sé que viene 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 mi rompimiento. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vean, me dice